Después otro estudiante hace una pregunta sobre el cálculo de poder. Dice, en los ejemplos que hemos visto, el cálculo de poder supone que nuestra variable de medición es un promedio de una sola característica y este único indicador explica el impacto de nuestra intervención. En la realidad se pueden tener variables más complejas, como por ejemplo calidad educativa o inclusión digital. En un caso en México, sobre la medición de inclusión digital, esta está compuesta por distintos aspectos que se miden a partir de datos nominales u ordinales. Entonces, supongo que el cálculo de poder se vuelve más complicado, ya que el impacto está medido por varias variables y en distintas categorías. ¿Cómo influye esto a la hora de hacer un cálculo de poder? ¿Hay ejemplos que se pueden revisar sobre estos Ya, casos? es una pregunta también bien interesante. Bueno, ustedes tienen que ser conscientes de que el esfuerzo que hemos tratado de hacer en este curso es un curso introductorio, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno presenta es como de dónde partimos, ¿no es cierto?, para hacer cálculos de poder, y entender de alguna manera la intuición detrás de las distintas cosas que afectan el poder estadístico, ¿ya? Entonces, ciertamente uno puede extender los análisis que ustedes han tenido en este curso a contextos de evaluación más desafiantes, donde, como decía la persona que hizo esta pregunta, hay conceptos como calidad educativa, inclusión digital. De hecho puede haber una familia de variables, ¿no es cierto?, que pueden ser afectadas por el programa, ¿ya? Entonces, yo creo que la respuesta a la pregunta, que es una buena pregunta, hay que descomponerla por partes. Primero, efectivamente, lo que ustedes vieron en el curso probablemente se aplica de modo directo a variables que podemos denominar cardinales o continuas matemáticamente, en que yo tengo una variable, no sé, como los ingresos, ¿no es cierto?, que se distribuye entre 0 y un número muy grande y que tiene muchas realizaciones muy seguidas entre sí, ¿ya? Pero entonces es verdad, ¿no es cierto?, que cuando uno, por ejemplo, toma categorías ordinales, como se mencionaba, como inclusión educativa, digital, perdón, o medidas donde yo tengo quizás calidad educativa, en que tengo bajo, medio y alto, la aplicación no es directa, o sea, en el sentido literal del cálculo, pero extender el cálculo a variables que sean ordinales o categóricas es trivial. Entonces, eso no se preocupen, y eso se puede ver, ejemplos que deben estar disponibles en la página web. Hay uno que se llama, hay un artículo en el Handbook of Development Economics de Esther Duflo, Michael Kramer y Rachel Glenster, ¿sí? Que se llama A Toolkit for Something, ¿ya? Que es como evaluaciones experimentales. Entonces, en la página web pueden dar los materiales, ¿no es cierto? Ahí se ven extensiones en esta línea. Entonces, lo primero es que la variable no sea continua o cardinal, sino que sea ordinal o categórica. La intuición fundamental del cálculo de poder no es distinta. ¿Ya? Segundo lugar, conceptos complejos de medir, ¿ya? En el sentido que es distinto. De nuevo, pongamos el ejemplo extremo, dinero, que es una cosa como que se cuenta, ¿no es cierto?, continuo, una variable con mucha soporte en términos estadísticos. ¿Qué pasa ahora con cuestiones más complejas? Por ejemplo, inclusión educativa, autoestima. Me toca en el trabajo que mencionaba de la evaluación de impacto de este programa de becas dentales, aparece, ¿no es cierto?, la autoestima como una variable de resultado. Eso es más difícil de medir. Lo que yo quiero decir acá es que efectivamente uno tiene que hacer un esfuerzo para medir estas cosas, pero todo lo que hemos aprendido en términos de cálculos de poder no inhabilita usar métricas que existen, probarlas, pilotearlas. Es mucho más desafiante que preguntarle el ingreso a las personas, pero en el fondo, objetos complejos de medir, como puede ser la autoestima, la inclusión educativa o digital, se pueden medir bajo muchos contextos. Hay que hacer un esfuerzo un poco mayor que el que uno hace para medir ingresos, pero uno tiene herramientas disponibles que hay que adaptarlas a los lenguajes correctos, validarlas, etcétera, pero eso a mí no me asusta, ¿ya? Entonces, frente a la segunda pregunta de conceptos más complejos, tampoco me asusta. La intuición de los cálculos de poder se mantiene. Lo único que decir acá es que es más difícil, de alguna manera, y uno tiene que invertir más tiempo, ¿no es cierto?, recursos, entrar a un diálogo interdisciplinario, ¿no es cierto?, también para aprender. Lo tercero que es interesante de la pregunta que hace esta persona es básicamente el hecho de que muchas veces de las evaluaciones de impacto, lo que uno está evaluando no es el impacto en una variable, sino que una familia de variables. Por ejemplo, cuando yo pienso en temas de
salud dental o de educación, yo nunca pienso en una variable, pienso en muchas variables. Entonces, lo que uno tiene que hacer ahí es ir mirando los cálculos de poder para distintas dimensiones. Por ejemplo, cuando tú miras temas de habilidades no cognitivas o socioemocionales en los colegios, probablemente la correlación intraclúster o intraconglomerado que ustedes vieron va a ser distinta que cuando uno mire habilidades cognitivas. Entonces yo cuando hago el cálculo de poder, hago varios cálculos de poder. Pero algo más interesante, y eso es válido y uno puede seguir haciéndolo, pero algo interesante que ha surgido en el último tiempo es hacer una pregunta seria respecto de cómo hacer lo que en inglés se llama Multiple Hypothesis Testing, o testeo de hipótesis múltiples. Cómo eso yo lo puedo prever ex ante, ¿ya? Y de alguna manera ir agregando, ¿no es cierto?, a mi cálculo de potencia estadística o de poder, ¿ya? Y eso, hay referencias que también están disponibles, busquen Multiple Hypothesis Testing, ¿ya? En muchos trabajos de JPAL incluyen este tipo de conversación, ¿no es cierto?, donde yo trato de mirar el impacto de la evaluación en familias de variables y después, dentro de cada variable, yo me puedo incluso ir a meter en una subfamilia, ¿está bien? Entonces yo puedo decir, mira, por ejemplo, en la evaluación que yo estuve trabajando en Perú, yo puedo evaluar el impacto de la evaluación en el aprendizaje global de los niños en matemáticas y niñas, pero yo también puedo hacer doble clic y meterme, por ejemplo, en cuánto los niños han aprendido en temas de números o de formas, ¿ya? Y dentro de números yo puedo aprender qué impacto ha tenido el programa, ¿no es cierto?, en distintas dimensiones de número y de forma. Todo esto, hacerlo bien, implica lo que se llama hacer testeo de hipótesis múltiples, y hay referencias disponibles para quienes estén interesados.